Si tuviera que poner un nombre a este mensaje para llamar su atención, le colocaría o lo llamaría la iglesia en la congregación. La iglesia en la congregación. A medida de que vaya desarrollando el mensaje, en el cual voy a usar dos ilustraciones, va a entender por qué llamo el mensaje la iglesia en la congregación. Cuando la primera ilustración que quiero traer a colación es la de comparar la iglesia con un restaurante, con un buen restaurante. Cuando uno llega a un buen restaurante de clase alta, que sirven un buen menú, a un restaurante costoso, primero está en un lugar muy bien dispuesto, con personas que le reciben a la entrada, muy bien vestidas. Cuando entra al lugar es fácil notar que todas las cosas están bien dispuestas, las vajillas, la clase de cubiertos que ponen en la mesa, los manteles, los adornos florales, la gente que le atiende, que es supremamente amable. El sitio es muy agradable y normalmente colocan música muy deliciosa. Se siente muy bien el estar ahí. Podemos pensar que estamos en un momento de esos en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Pero lo que quiero que note usted es que ninguna cosa de las anteriores es importante, ni el recibimiento, ni la música, ni la clase de silla, ni los muebles, ni los cubiertos de plata, ni las flores que están muy bien dispuestas, ni el aroma, ni el perfume del lugar, la amabilidad de la gente que lo atiende. Nada es tan importante como el menú del chef. De nada serviría estar en un restaurante con las características anteriores y después recibir un fiasco de alimento, porque entonces ya lo anterior no valdría la pena. Cuando uno llega a la iglesia o cuando alguien llega a una iglesia, tiene que entender que lo más importante de la iglesia no es ni la dirección de la iglesia, ni de que sus amigos también se congregan allá, ni de que su mejor amiga va allá, ni que le queda más cerca a su casa, ni que la alabanza que cantan allá es muy bonita, que los músicos son muy buenos, que tienen una alabanza seleccionada, que las sillas son muy cómodas, que todo el ambiente en general es delicioso, que la gente habla muy bien, que son muy amables los sugieres. Todo esto, así como en el restaurante, terminará cuando el predicador o el pastor se para en el púlpito y en lugar de traer un suculento mensaje de la palabra, traiga un mensaje para carnales, no apoyado en la verdad de Dios, sino en su propia opinión, no queriendo honrar a Dios a través de las escrituras, sino simplemente tratando de complacer a la gente que le visita, que está más pendiente de la ofrenda que va a pedir, de los diezmos que va a pedir, o de cómo manipular a la gente para que dé dinero en la iglesia, inclusive mensajes que son propios más de el director de una fundación que el de una iglesia. Esa es la primera ilustración. La segunda ilustración tiene que ver con la pesca. Desde muy pequeño fui pescador, me gustaba estar en el río, me gustaba pescar, fui pescador deportivo, con carnadas no vivas, con carnada viva. Una carnada no viva es una cucharilla, una mosca artificial para poder pescar y engañar a algunos peces. Y la otra, que es la carnada viva, que constituyen grillos, carne, lombrices, tocino, etc. Y sé de primera mano, y el que es pescador sabe que tengo la razón, que jamás podrá pescar determinada clase de peces con cualquier carnada que usted coloque. Por ejemplo, en nuestros ríos aquí en Colombia, en el Magdalena y por toda la ribera del Magdalena, hay un pez muy conocido que se llama el bocachico. El bocachico nunca jamás podrá caer en un anzuelo. ¿Por qué? Porque come lama del fondo de las ciénagas, nitrítidos o orgánicos descompuestos, los succiona, nunca morderá un anzuelo, porque el bocachico no come la carne. De esta misma manera, a veces nos preguntamos los pastores, o algunos pastores, no todos, hay otros que no les interesa este tipo de mensaje, ¿por qué hay personas que les gusta la sensualidad y el mensaje de una iglesia porque va
dirigido a la sensualidad, a la carne de la persona, a complacer los apetitos sensuales que tiene la persona. Les hablan de prosperidad, de posesiones, de nombre, de honras, de adquirir dinero, de adquirir propiedades, de estar en la cabeza y no en la cola. Y son mensajes que le gustan al carnal. El predicador sabe que con un mensaje de esos que va dirigido más a la carne que a la parte espiritual, que al aspecto espiritual, puede prenderlos más y termina pareciéndose una fundación y no una iglesia. Una cosa es una iglesia y otra cosa es una fundación. Ahora, hay un mensaje diferente. Hay un mensaje espiritual para la gente que quiere oír la verdad de la palabra. Y la gente que quiere oír la verdad de la palabra muerde el anzuelo con el mensaje espiritual. Y el carnal muerde el anzuelo del predicador que predica carnalidad. Ahora, ¿por qué las divisiones en las iglesias? El otro día también, para atraer la atención de un pastor amigo, le dije, mira, el mensaje que predicas en la iglesia, a diferencia de lo que muchos dicen que el mensaje es para unir la iglesia, yo creo que el mensaje en la congregación es para dividir la iglesia. Y entonces me llamó la atención y me dijo, ¿cómo es posible que usted predique un mensaje para dividir la iglesia? Entonces le aclaré la situación. Una cosa es la iglesia de Jesucristo y otra cosa es la congregación. En la congregación, como dijo Martín Lutero, es un cuerpo mezclado entre creyentes y no creyentes. Así que la responsabilidad siempre lo habrá, siempre habrá en una iglesia personas que no son convertidas a Cristo. Y el predicador debe ajustarse a predicar la verdad, y al ajustarse a predicar la verdad va a tener por seguro que hay disensiones y divisiones dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque el que es espiritual escucha un mensaje espiritual basado y fundamentado en la palabra, mas el que es carnal se ofende con un mensaje de esta magnitud. Entonces la mejor manera es que cuando se predica el mensaje de la verdad, y la verdad que es a lo que los pastores, los predicadores y los ministros de verdad del evangelio son llamados, a hacer una exégesis del texto, a enseñar la verdad con fidelidad, a traer más que mensajes retóricos, mensajes centrados en la verdadera doctrina de la palabra, que muestren a través de ella quién verdaderamente es Jesucristo, porque muchos nombran a Jesucristo, pero pocos lo predican. He hablado con personas de muchas iglesias, tengo amigos en muchas congregaciones, y me dicen ellos, allá también se habla de Jesucristo. Sí, se habla de Jesucristo, pero no se predica. El apóstol Pablo dice, tengo por cierto también que algunos reciben a otros maestros, a otros cristos, a otros espíritus. O sea que prácticamente el mensaje de la palabra debe estar centrado en la verdadera persona de Cristo y los propósitos claros, absolutos de por qué murió en la cruz, cómo nos dio vida y cómo nos pide que vivamos y anhelemos su vida. Mi estimado hermano, hoy hay mensajes para carnales y pocos mensajes para espirituales. Pero si nosotros nos interesa más tener una congregación llena de carnales, depende de lo que quiera usted tener en su pecera. Pero nosotros tenemos que predicar un mensaje espiritual que divida a la congregación, no la iglesia, porque la iglesia está unida en un mismo espíritu. El que es espiritual realmente conoce un mensaje espiritual de la palabra, pero el carnal le gusta la carne y no va a recibir un mensaje espiritual. Así que cuando yo predique en una iglesia, debo predicar de tal manera que el creyente se sienta y se identifique y se sienta satisfecho con el mensaje, y que el carnal se incomode con mi mensaje. Y ojalá que la iglesia se llene, o la congregación se llene de carnales. Lo importante es predicar a Cristo, predicar la verdad y predicar el mensaje espiritual. ¿Para qué? Con el propósito de que el espiritual se alimente y el carnal se convierta a Cristo. Por eso hoy vemos en las congregaciones eso. Son predicadores carnales para gente carnal. Yo en muchas ocasiones he hablado con personas cristianas y yo acuñé una frase del cristianismo en base a esta experiencia. Dije en alguna vez, y acuñé esa frase, que hay cristianismo en forma y cristianismo en esencia. El cristianismo en forma
lo único que puede hacer es ordenar el comportamiento de un hombre natural. Entonces él deja de tomar, deja de fumar, deja de beber, deja de pronto un poco de decir groserías porque está yendo a una congregación donde abren la Biblia, donde hay hermandad, donde hay amistad. Entonces ellos simplemente ordenan de alguna manera, pueden ordenar de forma carnal, en sus propios esfuerzos la vida. Entonces hay un cristianismo en forma, ese es el cristianismo en forma, pero hay un cristianismo en esencia, mi estimado hermano, que es el que muestra el poder de una nueva naturaleza. Ese cristianismo en esencia es propio de las personas que han verdaderamente conocido a Cristo, que gustan de su palabra, que no gustan de un mensaje carnal, sino espiritual, que lo reciben, que se alimentan de él, al contrario de los otros. Entonces, el mensaje que predique en la iglesia, el ministro que verdaderamente se pueda jactar de ser un ministro, debe dividir la congregación. Así la gente se incomode, así se fastidien. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, habla de ese tema. De algunos hermanos que se congregaban para la cena del Señor, pero cada uno formaba grupos por un lado y grupos por el otro, y no esperaban a los más pobres, comían los mejores banquetes y nada se parecía a la cena del Señor. Y el apóstol Pablo dice esto: es necesario que entre las congregaciones haya divisiones, porque al haber divisiones se termina viendo cuáles son los aprobados y cuáles no. Entonces un mensaje debe dividir la congregación en opiniones. Estoy seguro de que de esa forma podemos entenderlo de mejor manera. Para terminar esta enseñanza, quiero remitirme a una experiencia del Señor Jesucristo en Cafarnaúm. Él se acercó a los fariseos y, disertando sobre el verdadero pan del cielo, a diferencia del maná, Él se presenta a ellos como el verdadero pan. Y les dice: si no comen mi carne y beben mi sangre, no podéis ser parte conmigo. Yo soy el verdadero pan del cielo. Y está compartiendo en la sinagoga en Cafarnaúm este tema del pan del cielo, el verdadero Mesías. Es prácticamente la consumación del pan que ellos recibieron en el desierto. Cristo es la consumación del sacrificio perfecto, a diferencia de los machos cabríos. Se puede leer en el libro de Hebreos que todos los oficios de la carne se contraponen contra el espíritu. Gálatas 5 dice que las cosas del espíritu se contraponen con las cosas de la carne. Un hombre carnal le gusta la carne, un hombre espiritual busca a Dios. Así que de esta manera Él les estaba hablando, o sea, ya había pasado el tiempo de los machos cabríos, del pan del cielo, ahora estaba aquí presente el Mesías. Y Él era el camino. Ellos preferían seguir confiando en la carne y no confiar en las palabras que el Señor dice. Entonces el Señor, le cito la escritura, para terminar, digo, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaúm. ¿Cuál fue el resultado del mensaje de Él? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Qué parecido tan tremendo a cuando se predica un mensaje espiritual. Se argumenta: el pastor carece de amor, el pastor es demasiado duro, el predicador echa demasiados sermones, demasiada cantaleta, es muy duro en su predicación, le falta amor, le falta sensibilidad. ¿Se molestan? Eso es, no es otra cosa. Hay una molestia en el carnal cuando se le habla de una forma espiritual. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Discípulos, o sea, gente que lo seguía, gente que se congregaba con él, esos mismos que se congregan hoy donde un predicador dice la verdad y se molestan con el predicador y comienzan a hacer corrillos en la misma congregación y a decirle el uno al otro cómo le pareció el mensaje, y empiezan a dividirse en opiniones. No, a mí me parece que fue muy duro, a mí me parece que lo que quería era decirle a alguien esto, decirle lo otro, me parece que él está equivocado. Bueno, en fin, ¿quién la puede oír? Se está volviendo un fastidio. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, sabía lo que está, y lo hizo a propósito. ¿Esto os ofende? ¿Esto les ofende? ¿Y qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, lo retomas allá, no solo el Mesías, sino la glorificación del Cristo. ¿Qué tal si ustedes vieren al Hijo subir donde estaba primero? Y les dice algo espectacular: el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha.
Cuando decía la carne se refería a los antiguos esfuerzos que hacían los judíos en la ley. Todos los esfuerzos del ayuno, de los días de reposo, del maná, de la lectura de la Torá en la sinagoga, de toda la cantidad de actos religiosos y carnales a los que ellos vivían, porque habían convertido la verdad de Dios, que era la ley de Dios, en una tradición. Que si come, que si bebe, que si se mueve, que si dice, que si no dice, que si torna, que si no torna. Entonces era más fácil vivir eso que vivir la verdad de rendirse a los pies del Mesías que estaba frente a ellos y que no lo entendían. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le iba a entregar. Entre ellos estaba Judas y dijo: por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del cielo. ¿Sabe quién lo engendra a uno? ¿Quién engendra en uno una nueva naturaleza? Solo Dios, mi estimado hermano. Solo Dios. Nadie puede convertirse por la voz de un predicador que predica a la sensibilidad o a la sensualidad, o no hay un secreto para convertir a una persona. Una persona no se convierte sino porque Dios tiene misericordia de ella. A través de la verdad de la palabra, Él le da vida a su corazón que está muerto, lo vivifica para que tenga fe. Yo le he dicho a algunos predicadores, el Señor no nos ha enviado a predicar el Evangelio o a allanarles el camino a los carnales para que lleguen a Cristo diciéndoles cosas como estas. Si tú vienes a la iglesia, si tú vienes a Cristo, no tendrás más problemas. Él te sacará de todos los problemas. Mentira, la Biblia no dice eso. Dice: en el mundo tendremos aflicción, tendremos persecuciones, tendremos problemas igual que la tiene una persona que no conoce a Cristo. En este mundo vivimos en aflicciones permanentes, en necesidades permanentes. Los cristianos también nos enfermamos, así que no es un mensaje verdadero. Venga a Cristo y pare de sufrir. Venga a Cristo y le apartes de la Biblia sin contexto, y le devolverá lo que comió la oruga y el saltón. Lo que quiere decir en el mensaje es que todas las cosas, todos los descalabros que usted tuvo, todo lo que usted perdió, todo lo que usted votó por falta de sabiduría, por falta de inteligencia, por falta de madurez, por despilfarrador, que entonces Dios tiene la obligación de devolverse lo que comió la oruga y el saltón. Pues tiene que entender que muchas de las cosas que comió la oruga y el saltón fueron por decisiones equivocadas que tomamos. Y en la palabra nunca dice que convirtiéndonos a Cristo Dios nos la va a devolver. Ese mensaje gusta. Ese mensaje le gusta al carnal, pero no es verdad. Entonces muchos se desilusionan de la iglesia. Muchos he oído renegar de la iglesia porque le prometieron cosas que Dios no estará prometiendo, no las está diciendo. Así que cuando nosotros venimos a Cristo es porque Dios nos trae a Él. Si no le fuere dado del cielo, es porque una vez oyó la palabra de verdad. Y al creer al Mesías, a Cristo, como realmente era Él, y a entender la expiación, y a entender que pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo regenera nuestro corazón. Y siendo malos, por la gracia de Dios, confesamos la fe en Jesucristo y somos salvos, somos prendidos. Somos prendidos por ese mensaje. Y somos salvos. Ahora, no gustaban de lo que el Señor predicaba. Ninguno puede venir a mí. Y dice la palabra en el 66 del capítulo 6, el verso 66, para terminar este mensaje. Desde entonces, cuando oyeron ese mensaje que no les gustó, cuando oyeron un mensaje que nada tenía que ver con sus deseos, con las cosas que anhelaban conseguir cuando llegaran a la iglesia o a Cristo, a la iglesia más bien, o a la congregación, no a Cristo. Porque eso es una forma de llenar una congregación, pero no la iglesia. Es una forma de traer más personas a la iglesia. Después convertir una mercadería con mentiras y creer que la iglesia está llena, pero como dijo Adrian Rogers, la iglesia de hoy está llena de gente vacía, porque no conocen la palabra de Dios. Cada día debemos predicar la verdad, así muchos se enojen.
Cada día debemos enseñar verdaderamente por qué Cristo murió. Cada día debemos enseñar las verdaderas doctrinas de la gracia, que no es porque nos acerquemos, que porque digamos una palabra de fe, que no es porque confesemos con nuestra boca simplemente, sino que nos convirtamos a Cristo de verdad, mi estimado hermano. Muchos proclaman a Cristo, pero pocos lo enseñan de verdad como es Él y el propósito de su muerte en la cruz. Pero mire lo que dice: desde ese entonces, desde el momento en que Él les dijo todas estas cosas, dice, desde entonces muchos, no pocos, muchos de sus discípulos, o sea, los que lo seguían permanentemente, los que tal vez en algún momento estaban persuadidos de que en ese hombre había algo, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Mi estimado hermano, cosas descabelladas he escuchado en estos tiempos en que predico la palabra en las congregaciones. Que hay muchos que volvieron atrás por culpa del pastor. Que hay muchos que volvieron atrás porque lo que se les prometió no se les dio. Y la verdad, mi estimado hermano, es que nunca habían sido de la iglesia. Hay personas a las que usted persuade con argumentos acerca del lugar donde se está congregando, porque conoce uno de antemano qué clase de menú les sirven los domingos. Y todo el tiempo es lo mismo: menú de sanidades, menú de prosperidad, menú de pactos y siembras, menú de todo ese tipo de cosas que lo único que mueven es dinero y convierten a la iglesia en una plaza de mercado, mi estimado hermano. Eso es lo que sucede. Pero cuando se enseña la verdad de Dios, cuando se enseña la palabra de Dios, y me he acercado en muchas oportunidades, me he acercado a personas como esa que terminan siendo amigos míos y les digo, mira, ¿por qué razón usted lleva tanto tiempo congregándose en un lugar donde no le están enseñando la verdad? Y dedico un momento a enseñarle la verdad, a decirle la verdad, lo cual no pueden negar. Terminan diciendo, sí, yo sé que usted tiene razón, yo sé que la Biblia dice eso. Y bueno, entonces, ¿qué piensa hacer? Me quiero quedar ahí. Y argumentan cosas como esta: el pastor es muy especial, tengo muchos amigos ahí, me queda cerca la casa. ¿Y sabe cuál es la razón, mi estimado hermano? Un mensaje carnal para atrapar un carnal. Por eso es que las congregaciones hoy están llenas de gente carnal. Espero haber dejado una enseñanza y haber inquietado su corazón. Que el Señor le bendiga.